En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. En este día, lunes 1 de septiembre de 2025, estamos hoy en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías y desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que hace o que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sión. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Hermoso texto, hermanos y hermanas, bastante extenso, 4 minutos para poder leer. Es importante cómo la gente creía en Jesús, pero también al instante les cambió esa creencia cuando les comienza a narrar los hechos pasados. Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír, dice el Señor. Con estas palabras Jesús
comenta en la sinagoga de Nazaret un texto del profeta Isaías. Y dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Estas palabras tienen un sentido que sobrepasa el concreto momento histórico en que fueron pronunciadas en ese momento. Año de gracia fue aquel en que por nosotros Cristo fue crucificado. Ese es el año de gracia para cada uno de nosotros los cristianos. Y fue entonces cuando nos convertimos en personas gratas a Dios Padre y cuando por medio de Cristo dimos frutos. La buena noticia es la perla preciosa del Evangelio, hermanos y hermanas. No es un objeto, es una misión. Lo sabe el que experimenta la dulce y confortadora alegría de anunciar. Porque en la economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y en la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es anticipado como pregustado, digamos, y el reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad. Hoy se cumple esta escritura que acabamos de escuchar. El Espíritu Santo habita en plenitud en Jesucristo y Él es quien lo envía también a los creyentes. Pero además, todas las palabras del Evangelio tienen una actualidad eterna. Y son eternas porque han sido pronunciadas por el Eterno y son actuales porque Dios hace que se cumplan en todos los tiempos. Porque esta palabra no pasa de moda. Lo que cambia son los métodos, las expresiones. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos y hermanas, hemos de recibirla no como un discurso humano, sino como una palabra que tiene un poder transformador en nosotros. Porque Dios habla a través de nuestros oídos. Porque Dios no habla a través de nuestros oídos, decía la abuela, sino a nuestro corazón. Todo lo que dice está profundamente lleno de sentido y sobre todo de amor. La palabra de Dios es una fuente inextinguible de vida. Es más lo que dejamos, hermanos y hermanas, que lo que captamos, tal como ocurre con los sedientos que beben en una fuente. Sus palabras salen del corazón de Dios y de este corazón del seno de la Trinidad vino Jesús, la palabra del Padre, a los hombres. Por eso, cada día cuando escuchamos el Evangelio, hemos de poder decir como María: hágase en mí según tu palabra. A lo que Dios nos responderá:
hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar. Ahora bien, para que la palabra sea eficaz en nosotros, hay que desprenderse de todo prejuicio. Los contemporáneos de Jesús no le comprendieron porque lo miraban solo con ojos humanos. Y ellos mismos se preguntaban, ¿que no es este el hijo de José? Veían la humanidad de Cristo, pero no advirtieron su divinidad. Siempre que escuchemos la palabra de Dios, más allá del estilo, por decir así, literario, de la belleza, de las expresiones o de la singularidad de la situación, hemos de saber que es Dios quien nos está hablando, hermanos y hermanas. No dejemos, no pasemos estas escuchas de la palabra de Dios solo por escucharla. Cada día la palabra de Dios debe de ayudarnos a cumplir un propósito, porque nuestra vida debe estar llena de muchos propósitos. Y desde que me levanto, tengo que decir, hoy quiero cumplir este precepto, hoy quiero cumplir este propósito. Si la palabra lo que hace en nosotros es iluminar esa realidad, porque la palabra no puede imponer nada a nadie, pero ilumina nuestras realidades temporales. Y por eso cuando una persona es una fiel oyente de la palabra de Dios, esa persona siempre tiene respuestas a sus interrogantes que vive día con día en su propia vida. Eso es así, hermanos y hermanas, y por eso es importante no dejar de escuchar esta palabra de Dios y no dejar también de compartirla, ir segregando cada día al canal, suscribiéndose y darle like a la campanita, no para que me den dinero, eso es lo de menos. No necesitamos dinero, necesitamos salud para poder seguir anunciando la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos, salud. Por eso hay que cuidarse, como decíamos ayer, hay que cuidarse, hay que saberse alimentar, no hay que comer comida chatarra. Eso es así. Usted ya sabe lo que le hace daño a su cuerpo. Y no es necesario que esté enfermo, pero hay que cuidarnos antes de estar enfermos, saber alimentarnos, no solo comer. Hay que aprender a alimentarse, hay que aprender a tomar lo que tengo que tomar. Eso es así, mis hermanos y hermanas. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga abundantemente en este inicio de mes de septiembre, un mes cívico. Participemos también de los valores cívicos. Alabado sea Jesús.